Uy, se me ve muy oscuro, ¿verdad? Sí, es que tengo todo el reflejo por la parte de atrás. A ver, voy a ver si giro así un poquito, si me veis mejor. A ver, para acá. Nada, bueno, sí, es que tengo todo el reflejo atrás. Pero bueno, es que solo puedo estar aquí sentada, es donde mejor estoy ahora mismo. Pero bueno, no importa, no importa que no me veáis muy bien la cara, lo importante es que me escuchéis bien. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis todas? Bueno, os dije que el directo de hoy iba a ser súper interesante, bueno, como todos, ¿vale? Pero hoy me apetecía sobre todo hablar con Elizabeth, ya la veo que está por aquí. Hola Elizabeth, enseguida te doy paso, porque uy, voy a cerrar la ventana porque se oye ruido de fuera, que están en obras y no queremos ruidos. Así, que no queremos que nos interrumpan. Entonces, vosotros ya sabéis, hola chicas, hola Sandra, Caro, Mariajo, ¿qué tal? Vosotras ya sabéis que yo hablo mucho de las madres presentes, ¿no? Que tenemos que ser madres presentes y enfocarnos en lo que está sucediendo en el aquí y ahora, no tener tanto anhelo del pasado ni tener tanto miedo del futuro, ¿vale? Entonces, porque muchas veces nuestras reacciones con nuestros hijos están basadas muchas veces en el miedo que tenemos por el futuro. Y entonces por eso hoy quería que viniera Elizabeth, a hablarnos hoy porque ella entiende mucho del futuro, ¿vale? Ella es investigadora y aparte pues da conferencias también sobre este tema, es la creadora de Postfiturear, si no me equivoco, ahora nos lo dirá ella, pero bueno, voy a darle paso, ¿vale? Y así que nos lo explique ella bien, 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 bien y hablamos de este tema. A ver si hoy nos funciona todo correctamente. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya te veo. Hola, ¿qué Hola, tal? hola Elizabeth, ¿cómo estás? Me oigo fatal. Uy, mira, hay un ruido horroroso. Hay un ruido horroroso. A ver, madre mía, qué ruido más horroroso se escuchaba. A ver, ahora no oigo nada. Ahora, a ver, ahora yo sí te oigo ahora. Todo bien, ¿no? Sí, no te escuchas doble ni nada de esto raro, No, ya ¿verdad? está, es que me había olvidado de ponerme los cascos. Nada, Ya, no pasa nada. Yo también los tenía aquí por si acaso, pues no sabía si los iba a necesitar o no, pero ya he visto que sí, que al final hacía falta. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Lo primero, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por haber venido, por habernos hecho un hueco, que yo sé que eres una mujer muy ocupada. Y te estaba presentando un poquito, pero yo creo que lo ideal es que te presentes tú para que las mamás sepan con quién vamos a hablar hoy. ¿Qué nos vale, cuentas? vale, muchas gracias, ¿no? Y gracias por invitarme porque siempre tener algún espacio para pensar, yo creo que es más hoy en día que parece que no tengamos tiempo para pensar, es súper importante, ¿no? Hmm, Bueno, me llamo Liz, bueno, me llamo Elizabeth, pero me podéis llamar Liz. Como decía, soy fundadora de Postfuturear. En total somos tres personas, aunque a full time, perdón, a tiempo completo estoy yo de momento, porque sí. empezamos como agencia hace un año y suena súper glamuroso todo esto de futuros, pero no, no tiene un gran mercado, por decirlo de algún modo, y es todavía muy extraño, desconocido y bueno, eh, y bueno, y no sé, y no soy madre, lo advierto porque una cosa es estudiarlo y otro es vivirlo y seguramente en algunas cosas espero no meter la pata, pero Claro. bueno, No, pero pero bueno, me interesaba hablar contigo, Liz, porque además me acuerdo que cuando contacté contigo tú me decías, pero ¿y qué puedo aportar yo si yo no sé qué puedo aportar? Y yo te decía, sí que puedes aportar mucho, porque gran parte de las acciones que las madres tomamos con nuestros hijos adolescentes es porque tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al qué va a pasar con ellos, cómo están cambiando las cosas tan rápidamente, sí, el que en muchos aspectos no nos estamos adaptando como deberíamos. Entonces yo creo que todo ese miedo y toda esa ansiedad al final se refleja
en los hábitos que vamos cogiendo todos los días y que al final yo creo que, aunque yo soy mucho de decir que hay que vivir el presente y lo creo así, pero bueno, sí que es verdad que tenemos que saber un poco hacia dónde estamos yendo, hacia dónde sí. avanzamos, para no tenerle tanto miedo al qué va a pasar y Mm. no estar tan alteradas luego con nuestros hijos si a lo mejor resulta que han suspendido un examen y nos creemos ya que nuestros hijos el día de mañana no van a tener un buen trabajo o no van a ir a la universidad. Es decir, que todo esto al final sí que está relacionado y tiene algo que ver, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. fíjate que te conocí o supe de ti a través de una de las conferencias TED que diste, ¿no? En una de Ostras. las... ¿Fue hace mucho? No hará ni un año, fue en septiembre de 2019, o sea que Ah, bueno, tampoco tan bueno, mira, alejado. entonces no Sí, hace sí. tanto. De todas formas, te digo yo a ti que cuando te contacta es por algo, ¿sabes? O sea que... Bueno, fue TEDx, que son como muy no somos TED, somos TEDx, y es como muy Ya, así, ya, pero ya, ya. Sí, pero bueno, al fin y al cabo viene siendo también, porque conozco mucha mm, gente muy, muy preparada también que ha dado charlas y ha dado conferencias ahí y todos son gente muy profesional, ¿no? Entonces, ujú, bueno, pues quería empezar por quizás lo más cercano que tenemos ahora, que es el qué va a pasar ahora con el tema de como ya hemos visto, el futuro es totalmente incierto y nos lo puede corroborar toda esta situación que hemos vivido, ¿no? Que muchos teníamos planes de irnos de viaje y nos hemos quedado con tres palmos de narices. Como no sé si viste el vídeo este de Martita de Granada que decía, no me voy a hacer el seguro de viajes, ¿para qué? Si eso no hace falta para nada. no lo he No lo visto, has visto ese vídeo, bueno, es que pero se hizo súper viral por todos lados. Pues eso, darnos cuenta de que el futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar, pero por lo menos tener una idea de hacia dónde vamos para no tenerle tanto miedo, ¿no? De alguna manera. sí, sí. Yo- si me permites, antes de entrar en tendencias, en cosas que están cambiando, Ujú, es un poco, hacer un poco de crear contexto, ¿no? Porque cuando decía que esto de los futuros no es muy conocido, ujú. obviamente el término futuro es todo lo contrario, es una cosa que está en nuestro lenguaje natural, ¿no? Sí, Es un concepto, es muy abstracto, pero a la vez más o menos todas asociamos pues que es lo que aún no ha sucedido, allí donde depositamos miedos y esperanzas, ¿no? Tanto a nivel personal, pero también a escala de sociedad, ¿no? ujú, Y uno de los grandes que es, a ver, el tema es que yo en el plano en el que trabajo, para entender en qué clave voy a hablar, ¿no? sí, Se llama estudios de futuros. No es que hagamos estudios, bueno, a veces también, pero es como en estudios culturales, todo como muy académico, pero sí, es como decir ciencias sociales o historia. Es sí, decir, hay una serie de métodos y la gran mayoría se basan en investigar el pasado reciente y el presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el futuro no existe. Aquí eso es, está el gran qué. eso es. Esto si has visto la TEDx, soy como una pesada y bueno, y no solo dentro de la TEDx, en la cuenta de Posfuturear no paramos de insistir en eso. ¿Y por qué lo decimos e insistimos tanto? Bueno, esto a lo mejor alguna persona, a lo mejor hay alguna mami por aquí que sea física, en ciencias física, en la física, el tiempo no se sabe qué es, ¿no? No Y sabemos parece muy, si parece lineal, ¿no? Estamos sí, todos con que el tiempo es exacto. lineal. Exacto. Es como muy abstracto, muy de filosofía, pero a la vez está tan integrado en nuestra forma de pensar psicológica que vale la pena también adaptarnos qué narices queremos decir con futuro, porque luego generamos una serie de ideas. Entonces, Vamos a eh, explicar, si te parece bien, Liz, explicamos qué es esto sí, del tiempo lineal, por si hay alguna madre que no entiende muy bien sí, a qué sí, te sí, refieres. perfecto. No, y tengo pensado, pero es eso. Entonces, en estudios de futuros, que es más social, aunque a veces hacemos cosas pues, para empresas, pero son como es una disciplina social más, partimos de la idea de que el futuro no se puede predecir. Tú lo has dicho, ¿no? Estamos en un tiempo que hemos descubierto que todo es muy incierto.
Es muy complejo todo, hay cosas que además se están pasando como muy rápidas y otras muy lentas, otras se han frenado, otras se han catalizado o han ido a más. Y más que nunca la historia del tiempo lineal no nos lo tragamos, ¿no? ¿Qué es el tiempo lineal? El tiempo lineal es tal como nos han enseñado desde pequeñas la historia, por ejemplo, ¿no? Primero viene el pasado, luego el presente, que es el momento que vivimos, y aquí cada uno puede tener su interpretación, ¿no? De hablar de qué es el presente para una persona es esto, y Sí, ya se ha quedado en el pasado, y para otra persona presente es esto, lo que estamos hablando, y sí, por ejemplo un año. sí, Y luego es el futuro. Es como una línea, ¿no? Esto es como muy visual en la peli de Regreso al Futuro 2, cuando el científico Doc le explica a McFly, al prota, cómo se cambia el tiempo, dibuja una línea. sí, es Y dice, verdad. exacto. Y entonces le dice, esto es el presente, estamos aquí, esto es el pasado, pone 1952 o algo así. Y es que a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Sí, Y luego pone el futuro y explica si vamos al pasado pero cambiamos algo, entonces dibuja otra línea, pero paralela, ¿no? ya desmembrada, ¿no? Que Sí, va hacia sí, abajo. Y él sí, dice que creas una línea temporal diferente. Esta forma de entender que primero A, luego B, luego C, causa-efecto solamente, es muy occidental, es como nos lo enseñan. Y si hay alguna cosa un poco revolucionaria que está pasando tanto en ciencias como en otros campos de la cultura y tal, es que estamos descubriendo que no todo se explica de manera lineal. Y a nivel psicológico nos pasa lo mismo. Es un tema de cómo percibimos el tiempo, ¿no? Cuando lo estás disfrutando ujú. pasa muy rápido, cuando es un coñazo te da la sensación que va lento, Ujú. pero a la vez podemos percibir, pues por ejemplo, que en el trabajo las cosas nos van de una manera, pero luego hay cuestiones que no salen de nuestro ámbito trabajo, yo qué sé, personal o familiar, Sí, que va por otra vía, a otra velocidad, a otros ritmos, a veces puede impactar en el trabajo. A esto nos referimos con tiempos no lineales. A intentar hacer un ejemplo para introducirnos en la idea. Nos cuesta mucho, ¿eh? A mí hasta me cuesta y eso que estoy claro. teóricamente entrenada, pero lo importante es que el tiempo no es lineal. Sí, Y ya no entramos en física, esto yo no lo hago, lo haría una persona que haya estudiado física cuántica, que ya es todo el mundo. Pero bueno, y decía que es importante entrar en reflexionar esto también por un asunto, es el tema de la ansiedad. Y yo lo digo porque, y estas cosas hoy en día se pueden decir abiertamente, ¿no? Yo he tenido ansiedad eh, y trabajo en esto. Y es, nos han enseñado a gestionar muy mal la incertidumbre, ¿no? Estamos en totalmente. una cultura, ya no solo a nivel de familia o afectivo y emocional, sino incluso la forma de trabajar, la forma de hacer economía, es como muy macro y micro, en que solo podemos operar si hay certidumbres, cosas que entendemos y que Eso es. podemos controlar. Ujú. Es constantemente esta idea de control, control, control. Pero la realidad es que, por ejemplo, con toda esta situación de la COVID Ujú. o el cambio climático, si una cosa nos está demostrando a la cara más y más, es que a pesar de la ciencia, la tecnología, que somos una sociedad compleja y aparentemente avanzada, no podemos controlar la naturaleza, ni debemos intentar controlarla toda, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, no es un asunto tanto de controlar. Obviamente hay cosas que pueden ser importantes o interesantes de controlar, pero no todo lo podemos controlar. Tengo en constancia que las psicólogas también dicen una cosa muy similar, ¿no? No tenemos que intentar controlarlo todo, porque este es el tema. Cuando hay incertidumbres, cosas que no sabemos que pueden pasar porque las cosas están sucediendo de una manera que no conocemos, que no hay patrones, eh, nos ponemos tan absolutamente nerviosas que lo primero que intentamos es
a ver cómo lo podemos redirigir todo para intentar controlarlo lo antes posible, Claro, pero yo me ¿no? imagino que todo ese miedo a la incertidumbre viene un poco también porque enfocamos en el pasado también. Es decir, algo que le ha pasado a alguien en el pasado, yo tengo miedo de que a mi hijo le vuelva a pasar, mi hijo, quien sea, me da igual, o a mí misma, a que esto vuelva a pasar en el futuro. O sea, están un poco Sí, interconectados, ¿no? El cómo yo actúo en el presente por miedo a lo que vaya a suceder en el pasado, basándome, o sea, a lo que vaya a suceder en el futuro, basándome en mis pensamientos sobre o en mis recuerdos sobre el pasado. O sea, fíjate que sí. de cómo vamos a liar hoy, verás. No, no, pero es muy Hoy las madres interesante. nos matan. No, no, pero es muy interesante entrar en este tipo de reflexiones siempre que vayamos con foco. Eh, no sé, yo creo, a ver, obviamente volvemos a lo de la idea del tiempo lineal, ¿eh? No podemos Sí, pretender que cosas del pasado se quedan en el pasado, ¿no? Hay cuestiones personales pues que tienen, que se originan en, yo qué sé, hace 5 años, ponemos, y que hoy en día se expresan, en el presente todavía tienen una continuidad sí. y que por algún motivo de esa dinámica o de esa forma de comportarse o lo que es que pueden ser muy cosas. Eh, Evolución, es decir, en el futuro pueden tener una fuerza y pueden dar forma, por decirlo de algún modo, a cómo se puede expresar. A las humanas hay una cosa que nos flipa y son los patrones, ¿no? Sí. Nos encanta buscar patrones, que es una forma de gestionar la información. Ujú. Eh, entonces, cuando una cosa se desvía totalmente del patrón con el que estamos acostumbradas a entender el mundo o algún aspecto o cómo se comporta una persona, nos rompe como mínimo No los te cuadra. esquemas. Claro, Mm. y ahí es donde está la incertidumbre. Pero tampoco la nota de advertencia es, sí, hay cosas que todavía pueden evolucionar de manera parecida y dan cierta predictibilidad a cómo puede ser un futuro cercano, tal, pero hay muchas otras tantas cosas que no podemos controlar y pueden aparecer. De nuevo, ejemplo claro que tenemos todas en mente, la COVID. Nadie lo había predicho. Bueno, aquí no entraré en otras discusiones, pero en general la gran mayoría de la sociedad Sí, ni sí. No lo pensarlo sabe. que era Mm. posible y, y ahí está, y ha pasado, y ahora la única manera de es seguir adelante e intentar pues que se solucione la situación, ¿no? Es gestionarla, es más que Ujú. intentar controlar, es un tema de gestión, que no es exactamente lo mismo. A veces no todo pasa por intentar contenerlo, agarrarlo fuerte, que no cambie, que no vaya para otras direcciones, sino es un tema de, vale, esto ha seguido un curso nuevo, hay cosas que no podemos controlar, un poco como aquello que dicen, creo que es el salmo del alcohólico, le llaman, dame fuerzas para cambiar lo que yo puedo cambiar, paciencia para lo que no puedo controlar, Ah, una cosa sí. así. Sí, sí, no sé cómo, no me lo sé de memoria, pero sí sé cuál dice. Va por ahí, es totalmente Sí. aplicable. Es decir, hay cosas que no podemos transformar porque son muy complejas, no estamos dentro de la cabeza de otra persona, este tipo de cosas que lo único que podemos hacer es acompañar, intentar, eh, es que son tantos casos, pero bueno, yo creo que es Sí, interesante hacer un poco esto, hincapié en este aspecto, porque yo creo que va a ser cada vez más importante a escala personal y a escala social, ¿no? ujú, Y, y creo que es importante porque si vamos a hablar ahora de tendencias del trabajo, es de claro, una poco claro, de... ahí es donde quería ir yo en este, bueno, en esta entrevista contigo, ¿no? En esta conversación o tertulia, como lo quieras llamar, porque, bueno, pues hay una preocupación también ahora porque hemos acabado el curso escolar, eh, los boletines ahora mismo parecen boletines fantasma porque hay chavales con aprobado que no llegan a los niveles mínimos ni mucho menos.
Eh, entonces hay mucha incertidumbre en ese aspecto porque no sabemos tampoco qué va a pasar el año que viene, si vamos a tener que volver a encerrarnos en casa, si vamos a tener que educar desde casa de manera digital y, y bueno, pues estamos todos un poco esperando a ver qué va a pasar. Pero bueno, no sabemos punto por punto lo que podría, pero sí que me gustaría preguntarte a ti, ¿tú cómo lo ves de cara al futuro de nuestros adolescentes? ¿Crees que las madres tendríamos que preocuparnos de qué va a pasar con ellos en el futuro, si van a tener trabajo, si el planeta va a sobrevivir, si hay trabajos emergentes ahora a los que quizás deberíamos de darles más libertad, no empeñarnos tanto en que estudien matemáticas o que estudien latín, sino que ellos mismos busquen su camino. Te estoy preguntando muchas cosas a la vez, me parece. No, Pero pero bueno, yo creo que refleja las preocupaciones que creo que son muy normales. A ver, mi parte de si mi alguna trabajo. madre quiere hacer alguna pregunta, sí, si alguna madre quiere Ah, hacer sí, alguna también. pregunta por aquí, que la vaya soltando, ¿vale? Pero bueno, un poco, a Sí, ver, de cara, pues eso, a la juventud, si tenemos que estar preocupados por qué va a ser de ellos, qué va a pasar con ellos sí, el día de mañana. sí. Vamos a empezar por ahí. A ver, sí, voy a hacer un poco el último disclaimer. Parece Sí. que estoy intentando huir, pero no. No, no, no. ¿Cómo trabajamos en estudios de futuros y qué puede ser útil para pensar en general? Decía que el futuro no se puede predecir. Lo que utilizamos entonces como modelo es lo que le llamamos cono de futuros. Un cono de ¿El qué? futuro Perdona, que no es te he oído. cono como los Ah, conos de helado, vale, sí, 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 cono sí. de futuro. Sí, Es eso, la forma de un cono, un sí, triángulo, donde el presente es el vértice. sí. Y entonces la idea es, a partir del presente, que hay varias fuerzas, tendencias con las cuales podemos describir, explicar el mundo tal como es ahora, Sí, eh, las cosas pueden ir evolucionando de diferentes maneras porque es complejo todo, ¿no? Hay cosas relacionadas. O eventos que no podemos predecir y dan forma, ¿no? Como pueden ser positivos a veces también, no todo es negativo, claro, claro. como milagros, no la idea de milagro, entonces, si vamos combinando diferentes posibilidades, te da como una especie de raíz, ¿no? De un evento posible al combinarse, yo qué sé, cuestiones de economía con sociedad, pues no solo un único futuro, sino que pueden darse tres posibilidades. Y entonces se te va ramificando en diferentes Ajá, posibles futuros a medida que se aleja desde tu presente. Y ajá. esto lo digo porque yo voy a hablar de posibles escenarios o posibles evoluciones de cosas que vemos ahora, Vale, vale. pero podría darse que hubieran otras realidades. Y esto lo digo otra vez de nuevo con el tema de gestión de la incertidumbre. Sí, Tenemos que preocuparnos, sí, porque vienen cosas muy duras, ya lo digo. Eh, y tal como las en parte las hemos ido dejando pasar, pero no todo es tampoco culpa nuestra del 100%. Eh, Han ido evolucionando y haciendo que el cono sea más estrecho en el futuro cercano. Es decir, que en vez de que se abra así, hay menos posibilidades. Sí, entonces también depende de si nos ponemos las pilas a nivel social y político. Y digo, yo no me considero una activista, en plan que estoy en algún grupo social o partido político. político. No, pero es simple teoría del cambio, es decir, cuando las personas nos unimos y nos organizamos colectivamente a la búsqueda de cambios que parecían imposibles, es cuando suceden milagros. Entonces, dicho esto, disclaimer, Sí, sí. ¿qué cosas estamos viendo? A ver, ahora se está hablando mucho del futuro del trabajo, bueno, más que ahora, antes de la COVID se hablaba de cosas como, ¿no? que la inteligencia artificial va a hacer perder puestos de trabajo, Ujú. el futuro de los trabajos emergentes tendrán que ver con el código. Luego venía una entidad internacional que se llama la World Economic Forum, que es como un club de gente rica, por decirlo en Sí. informal.
que venían a decir, bueno, ahora también será importante el pensamiento crítico, tener capacidad de pensar en lo complejo, como en las ciencias sociales, rompiendo con la idea de que todo es código y tal. Y esto pasa porque no tienen en realidad ni narices ni idea de cuáles futuros del trabajo pueden haber. ¿Por qué? Es decir, se habla mucho de la inteligencia artificial va a sustituirnos en el trabajo. Sí. Y que lo que decían es, se van a perder muchos puestos de trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Claro, pero tiene que haber alguien detrás de esa inteligencia artificial para arreglar los aparatos electrónicos, para programarlos, ¿no? Sí, evidentemente, efectivamente. Es decir, que siempre habrá el que repara la máquina, ¿no? Pero hay que pensar que también este proceso no es de ahora. Es toda la historia del mundo contemporáneo. Siempre constantemente ha estado, sobre todo en el ámbito de la economía grande, tratando de encontrar la manera de reducir costes, sustituyendo al trabajador, o bien con trabajadores más baratos, que mano de obra más barata, que dirían, o con máquinas. Primero vinieron las máquinas de vapor que reducían, podían quitar a gente. Exacto. Luego en los años 70 entraron los primeros robots. Ahora parece esto como muy moderno, pero en Japón comenzó, y luego pues en las fábricas de coches la robotización era algo bastante normal. Y ahora luego hace 10 años hablábamos de la automatización digital, ¿no? Ahora ya no nos suena a algo así en plan, no nos suena chino, pero entonces era como muy revolucionario, que si automatizar las newsletters o diferentes procesos, primero un mail, luego le envías un producto, y no había inteligencia artificial, sino que ya era el proceso de automatización. Y lo que ahora llaman inteligencia artificial son una serie de tecnologías de código, para decirlo así como un poco más bajado a tierra, muy complejas y mucho más potentes, que evidentemente pueden, por ejemplo, analizar imágenes, pueden analizar textos y hacer cosas más complejas que hasta hace unos años solo lo podían hacer las personas. Pero que detrás de todo este... A nivel de los alumnos, te voy a contar que a nivel de los chavales hay una aplicación que tú le metes un trocito de texto y la aplicación te cambia el texto de tal manera que está diciendo lo mismo pero con otras palabras. Con lo cual, no voy a decir la aplicación porque si no luego los adolescentes luego se están aquí copiando. Pero cuando tienen que entregar algún trabajo de estos que copian de Google para que los profesores no nos demos cuenta de que lo han sacado de Google, porque muchas veces nosotros nos vamos a Google, ponemos las frases y encontramos toda la redacción allí mismo, ¿no? Entonces existe esta aplicación en la que tú metes el texto y automáticamente te lo cambia de tal manera que significa lo mismo, pero con otras palabras, con lo cual ya nosotros, si buscamos ese texto en Google, ya no lo encontramos. O sea, que son tremendos los chavales. No lo conocía y tiene todo el sentido de que lo estén usando. No digo que esté bien, pero como has dicho de que hay métodos que analizan imágenes, que textos y tal, me ha venido a la idea la aplicación esta. Perdona que te he interrumpido. No, pero está guay que vayas, porque es que la inteligencia artificial a veces parece que sea algo del futuro y está ahí, por ejemplo, también los filtros. Sí, como el que estás haciendo servir, utiliza reconocimiento facial y detrás del reconocimiento exacto. Entonces, por un lado tenemos esto. Sí que es cierto que las personas que generan cargos, por un lado sí que están buscando cada vez más esto que ahora le llaman talento, ¿no? Que no es en plan, un Mozart es alguien que tiene como más capacidad musical. No, se refieren normalmente a gente con títulos específicos. Es decir, es como un eufemismo de talento de estar titulado. Y sí que es cierto que ahora mismo se está buscando más a programadoras en general, es decir, esto no ha cambiado un tanto. Obviamente cada vez tiene más prioridad pues lenguajes de programación
más vinculados a estas nuevas tecnologías. Y mientras que los viejos estilos de programación, algunos por lo visto, pues se están quedando un poco devaluados, pero poco en el fondo tampoco es tan diferente a otras cosas, ¿no? O sea que entonces vamos hacia un futuro en el que el trabajo va, o lo suyo sería que cada uno se especializara en algo muy, muy, muy concreto. ¿Es lo que estoy entendiendo? No, es que aquí está el gran que, por un lado, si te pones a analizar las teorías y las tendencias actuales de mercado laboral, te dicen una cosa, pero a la vez, si te pones a ver con más, un poco más al pasado, es decir, como más largo plazo, sí, ves que estas cosas han ido cambiando súper rápido. Y, por ejemplo, hace 10 años un tipo de programador, yo que sé, Ruby on Rails, que es quizá haya alguien por aquí que incluso me corrija, pero que era como algo súper mega emergente. Ahora en la India hay trabajadores súper con mucha preparación, sí, pero que trabajan por menos dinero. Ya. Aquí está el tema. Entonces, se está hablando mucho de esto. También se había hablado de la importancia de cosas que no pueden sustituir las máquinas. Todo el tema del cuidado de las personas, como ya puede ser la gestión de comunidades, pero no en plan community manager de red social como esta, sino de cuidado de la parte más social, psicológica y emocional de un espacio de trabajo o coworking o cosas así. La importancia del cuidador social, que ahora está como muy devaluado. Ahora con toda la situación de la COVID todavía más se habla de otra vez el personal sanitario va a ser mucho más importante, ahora se va a contratar obviamente más personal porque habían recortado tantísimo que ahora la situación es distinta. Entonces, ¿cuál es la situación? No hay un único futuro claro. Y este es el tema cuando, lo digo porque, bueno, estoy entrando en un proyecto, no puedo decir mucho, pero que tiene algo que ver con todo esto, más con la educación, que cuando se estudia por parte de los gobiernos cuáles deberían ser las nuevas competencias, los nuevos temas en educación, tal, normalmente ¿qué hacen? Consultan a empresarios. Muy la lógica del mercado del laboral. ¿Qué van a decir los empresarios? Lo que necesitan en este momento en plan emergente, ¿no? Es decir, un contable no te van a decir que necesitan más contables porque eso siempre más o menos lo necesitan, por decirlo de algún modo. Pero te van a decir pues que necesitan programadoras o porque han ido a un congreso rollo Mobile World Congress y han escuchado que tendrán que haber un especialista en ética y legalidad tecnológica. Pues entonces lo que te dirá es que te reproducirá eso como un loro. Y claro, ¿qué pasa? En los tiempos de reflexión, investigación, diagnóstico y luego conversión a propuestas de ley y luego aprobación y luego que se conviertan en programas educativos son súper largos. ¿Y qué pasa? Que cuando ahora se hablaba hace 5 o 10 años de la importancia de trabajar por proyectos en vez de el rollo industrial que nosotras hemos pasado, ¿no? De estudiar, empollar, vomitar en un examen y luego nos olvidamos de muchas cosas que hemos estudiado. Sí, lo sé. Y ahora se hablaba más del trabajo por proyectos, el trabajo en equipo, la mezcla de diferentes competencias, ¿no? Un proyecto que te implique pensar en matemáticas, que lo sería importante, ¿eh? Lingüística, musical. Exacto, sí. Ahora está llegando de manera más seria en gobiernos autonómicos. Sí. ¿Y qué va a pasar? Que ya se está necesitando esto. Y claro, ¿quiénes son los que están ahora entrando en el mundo laboral? Personas que todavía vienen del modelo escribo, vómito en el examen. Sí que en los últimos años había un poco este rollo con el plan Bolonia de proyecto y tal,
pero todavía no es que esté incluido en el currículum Entonces, ¿tú oficial. crees que el sistema educativo va a cambiar? ¿Por fin? Creer, es decir, lo probable es que no mucho, es decir, va muy Ya, lento. ya. Y no es que sea solo un tema de... es que es muy complejo. No es tan fácil como decir, es que son unos lentos y ya. Ya, ya, sí, ya lo sé. Claro, hay una serie, también hay una parte importante que es que haya pues pedagogas, también obviamente acaba pasando la parte política, ¿no? Si democráticamente ha acabado saliendo un partido político y considera ese partido político que en teoría representa el grupo por el cual han sido votados que eso no está bien, pues te lo acaban tumbando. Ya. Es muy complejo. Pero también hay ganas, yo lo digo, Ya, desde sí. dentro también. Hay ganas de encontrar una fórmula que sea compatible con los tiempos necesarios para reflexionar y que un programa educativo esté bien hecho, con que sea ágil por los tiempos. Pero aquí, claro, aquí hay otro tema y me voy a poner más personal para hacer la reflexión. Soy millennial, es decir, a nivel de generación soy millennial, ¿no? Los millennials somos las personas que nacimos entre el 1980 y el 93, el 95. Somos a nivel de generación de las primeras que lo tuvieron muy, me vais a permitir la palabra, jodido, para encontrar trabajo al salir Sí, sí, sí. de la Lo sé, ESO o del bachillerato lo y sé. mucho más. Yo lo sufrí también. Sí, es que no es tan nuevo. Entonces, es volvernos a preguntar por qué estaba pasando esto. Es decir, por un lado somos de las generaciones, tanto la anterior, la X como la millennial, de las más preparadas a nivel de formación, Mm. que nos tachaban de ninis. No sé si te acuerdas, los Ya, pues ninis. fíjate, ya. Pues Ah, somos la sí, más sí, sí. preparada. Sí. Eh, eh, y a pesar de eso, somos los más sobrecualificados. ¿Qué pasaba? Fue el momento en que petó la crisis del 2008. Sí. Yo, por ejemplo, tenía, pues eso, 18 años. Ya a los 17 había trabajado lo típico de verano y fue súper difícil encontrar de lo que fuera, de limpiar casas, lo que fuera. Cada vez, no sé, hay como una especie de barrera difícil de superar para los más jóvenes, más que hace 20 o 30 años, por lo visto. Hay estudios en sociología, a nivel de CIS también, y es complejo explicar el por qué esto está pasando. No es que sea una única tendencia y ya. Y no parece que esté cambiando mucho. Lo digo porque yo creo que es interesante motivarnos desde una base de realidad, ¿no? Y lo que Claro, sí que se está bien, exactamente, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Que los que están estudiando ahora en los institutos que tienen que empezar a decidir si coger ciencias, si coger letras, y no saben todavía qué van a hacer porque todavía no tienen, eh, no se han parado a pensar qué es lo que me gusta hacer o en qué quiero trabajar en el futuro, ¿no? claro, claro. Pero si podemos guiarles de alguna manera o darles algún consejo para facilitarles un poquito el camino, ¿lo ves fácil esto o no? Nada. Mira, a ver, yo por ejemplo vengo de clase obrera, de haberlas pasado muy putas, mis padres. Y lo inteligente por mi parte habría sido estudiar económicas, empresariales o algo de tecnología. Pero fui tonta y estudié historia. Y mis padres me dejaron. Recibí ciencias sociales. Conozco personas que han estudiado empresariales y no han acabado trabajando de empresariales Ujú. en distintas posiciones económicas de origen, pues por diversos motivos, porque lo han tenido difícil o porque han visto que no les llenaba la patata, que digo yo, no les hacía palpitar el corazón. Tenemos una percepción de para qué entrar en una empresa. Sí, obviamente tenemos que sueldo para pagarnos ni que sea la comida y un techo. Pero también se está combinando cada vez más y cada vez las veces más fuerte en cada generación más joven, que el mundo está muy fastidiado. Y entonces
hay cada vez más, esto se ve mucho, las personas de 30 y pico años para abajo tienen tendencia a renunciar a puestos de trabajo que a lo mejor podrías ganar más dinero, pero son muy grises a nivel. No sé si alguien de por aquí se siente identificado con esto, pero prefiero incluso ganar un poco menos de dinero, obviamente ganando dinero, no estar en la... Pero que hacer algo que te llene o que te digas, vale, tiene algún sentido, como mínimo no estoy haciendo el mal, que ganar y ser rico como las pelis estas de los años 80 del Yuppie de Nueva York, ¿no? Sí. O del Lobo de Wall Street. Yo siempre animo a las madres a que observen a sus hijos para ver qué es lo que les gusta, porque muchas veces ellos no lo saben, no se paran a pensarlo. Sí. Pero quizás observando un poquito y analizando cuál de las inteligencias múltiples es la que más destaca. Y hay una especie de esquema, el Ikigai, no sé si lo conoces, que es un concepto japonés en el que tú, digamos, describes qué es lo que te gusta, cuál es tu pasión, lo has oído, ¿no? Sí, el Ikigai, sí. Y es una forma de quizás que ellos mismos empiezan a pensar en cuál sería el mejor futuro para ellos, ¿no? Para dedicarse a una profesión. Porque yo sé que estoy de acuerdo en que más que hacer algo que te vaya a dar dinero en el futuro, que tú creas que te va a dar dinero, yo creo que es más importante tener un trabajo en el que tú estés feliz, es decir, aquello por lo que tú serías capaz de trabajar sin cobrar, yo creo que ese sería el trabajo ideal para todos, ¿no? Pero claro, a ver, también hay que ser realistas y no es fácil. Yo, si tuviera, ahora sin tener hijos, y digo, si tuviera hijos, no, pero al final yo creo que es más importante al final tener una actitud, porque no quiero tampoco reforzar esto de esta actitud, es decir, también puedes tener malas épocas. Sí. Estamos en un entorno, es decir, cuestiones como la depresión o la ansiedad no son solo cuestiones de psicología individual, también el entorno ayuda a que tengas una depresión y estar en trabajos precarios está demostrado que puede conllevarte a una depresión, o sea que es un tema también de salud. Claro, totalmente. Claro. Por eso pienso que debes de hacer aquello que realmente te apasione, te gusta, y que si en un momento dado te va un poquito mal económicamente, pero que tú sigas siendo constante porque es lo que te gusta hacer. Y de esa manera yo estoy segura de que lo sacas adelante. Pero claro, para ser constante te tiene que gustar también. Porque si no te gusta, entonces lo abandonas. Sí. Pero yo creo que al final, mira, la gran mayoría de gente que yo conozco y también de haber leído en algún estudio para intentar ser un poco más objetiva con esto, es que bastante gente cada vez más tiende a ir descubriendo su propio camino, ¿no? Es decir, sí, y no solamente es solamente con lo que te palpita, que también, y hay gente que no ha descubierto algo que le palpite muy fuerte y a lo mejor no es algo malo, es decir, a veces yo soy a lo mejor un poco rara y desde los 9 años tenía claro que quería estudiar los cambios, pero soy la rara, pero hay mucha gente que no ha de ser una presión social, y lo digo para cualquier edad. Esto lo hablará seguramente mejor una psicóloga, yo no soy psicóloga. No hay que tener la presión de encontrar el propósito de tu vida. A lo mejor no hay un gran propósito, y lo mejor ahora tu propósito es X, pero dentro de 5 años cambiará, evolucionará y estará claro y estará bien. Yo creo que es más tener herramientas emocionales. Yo al final, y es personal también, es un tema de herramientas emocionales, porque si tienes estás pasando por una época muy dura económicamente y tienes que fregar suelos, o por ser extrema, pero si se ha de llegar a este punto, pues estar lo más estable posible, es decir, vale, no es lo que yo deseo, no es correcto, la sociedad tendría que tener mecanismos para no ser precaria,
Ya. o que los trabajos no fueran precarios. Es decir, mi madre ha trabajado en limpiar suelos y es una cosa súper honrada, Por pero, supuesto. pero viven en unas condiciones laborales muy chungas. Aquí está el Sí, porque no problema. se le reconoce socialmente también, que yo creo que eso hace mucho más, ¿no? Es decir, es que cada vez que tengo que decir en qué trabajo me da esta vergüenza. Y eso es verdad Y no debería. no No debería, de- efectivamente, no debería ser así. y todos los trabajos yo creo que son honrados. Es un tema de la percepción y de cómo se trata laboralmente y con qué derechos. Pero eso, tener como unas herramientas, como mínimo para decir, no se trata de verlo todo en plan Mr. Wonderful, todo es guay y emocionante, sino que, vale, pues esto es un periodo y si tengo que pasar por trabajar de algo que yo que sé, mi entorno consideraría denigrante, que no lo es, Sí, pues pasaré por aquí, pero esto me ayudará quizás pues poco a poco, yo que sé, a ir despegando un proyecto en paralelo o algo por el estilo. Nos faltan muchas herramientas emocionales. Yo creo no, que a esto, mí sí me falta, perdona, Liz, que falta mano de obra en el campo y nadie quiere ir a trabajar en el campo. mm, Tenemos que traer sí, mano de obra de fuera porque nadie de aquí quiere hacerlo. O sea, ¿pero por qué? bueno, ¿Por qué? Porque estamos con la mente de, no, no, yo cómo voy a hacer eso, por Dios. mm, sí, pero claro, esto es una construcción simbólica y social de que lo del campo es horrible. Bueno, ahora está cambiando, ¿no? Ahora hay como la preocupación está del cambio climático, que, ojo, este es otro temazo. Todas las profesiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente por necesidad, van a empezar a subir. O sea que si hay alguien que tenga motivación, pues mira, a lo Pues mejor no tiene un futuro. podría ser una salida. Sí, y hay mucho campo muy interesante a explorar en torno a permacultura. El problema del campo, por ejemplo, si vamos a mirar las condiciones laborales en las cuales están trabajando esas personas que vienen de fuera, Sí, es horrible. Es decir, no ya. parece lo que vemos en la ciudad. Es muy horrible. Obviamente, si tú conoces esas condiciones, no vas a querer trabajar de eso porque ya es precario, no, lo siguiente. Y al final lo coge gente que no sabe, bueno, Que la no le vida queda la... más remedio. Y quizás son cosas que también tenemos que cambiar, pero bueno, yo lo que quiero insistir es que no hay un único futuro posible y hay cosas que las tenemos Vale. ahora bloqueadas, pero por ejemplo el trabajo en el campo yo creo que es muy bonito. Ahora se está poniendo de moda todo esto de tener un huerto en el Sí, balcón, sí, 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 sí. las hidropónicas, todo el tema de la producción de alimento lo más local posible ayudaría a contribuir a disminuir Todo lo orgánico. todas estas cosas, o sea, se van a volver a, El cuidado personal, la gente se está cuidando mucho, quiere comer sano. Sí que es verdad que todo esto, mira, podría ser un campo a explorar interesante para la gente sí, joven. sí. Y yo tengo la sensación de que hay sensibilidad, porque si ves movimientos como Fridays for Future, que es lo más vinculado a adolescentes, que son estos movimientos de, ahora ya no se puede salir tanto a la calle, pero antes de toda la COVID, todas estas grandes manifestaciones Sí, para pedir a la clase política empresarial que tomaran medidas para parar, frenar, mitigar un poco el cambio climático, había una base de adolescentes súper es bestia. verdad, es verdad. Bueno, yo tengo a mi hija que, mira, mi hija todos los veranos se iba, cuando bajábamos a la playa, se dedicaba una hora entera a recoger plásticos de la orilla, ¿sabes? Cada vez que bajábamos a la playa. Ahora le he dicho que no porque si lo quiere hacer tiene que ponerse guantes porque no sabemos lo que está cogiendo del suelo. Sí. Pero ella es tremenda con estos temas. Sí, la gente joven está muy, muy concienciada y muy preocupada por eso, lo cual me agrada saberlo, desde luego. Yo Pues creo sí. que también tendremos que aprender a construirnos nuestros espacios, ¿no? Mm. Eh, es extraño que en este país todo el tema de cooperativismo se asocie a como un movimiento político, ¿no? Es como de izquierdas, o igual esto del cambio climático es de Ya, izquierdas. ya. No, y todo el movimiento de cooperativismo, por ejemplo, ha reemergido como algo súper innovador y novedoso en Estados Unidos o aquí,
por ejemplo, todo lo que se ha construido en torno a Globo, a Deliveroo, todos los Sí, riders, ¿no? sí, sí, Eh, que trabajan en unas condiciones laborales muy terribles, es decir, es un sí, trabajo que se sí, toma sí, pues cuando no hay más remedio. sí. Pues son personas que trabajan de esto y han decidido que en vez de estar trabajando en nombre de una startup Empresa, muy sí, vertical, sí. como Globo o Deliveroo, se constituyen como cooperativa, de manera que todos los socios además son copropietarios y los beneficios se distribuyen. Y además tienen más derechos laborales entre ellos y se dan Ay, más muy bien. apoyo por la manera en que se forma una cooperativa. Y a esto le llaman cooperativismo de plataforma. Esto, Ujú. en serio, no es como las startups que lo petan mucho más a nivel económico, pero está creciendo porque hay ya no solo conciencia, sino necesidad de que haya espacios de trabajo que sean no precarios Ya, y ya. que, sino dignos en un sentido también de derechos de todo esto. Y lo están haciendo cada vez más generaciones más jóvenes. O sea que al final es también, si no puedes encontrarlo, cada vez más se está viendo desde hace años, ¿no? Se lo crean. Este movimiento de emprendedoras, Sí, 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 es verdad. sobre todo de mujeres, ¿no? Sí. Que se enfocan a construirte tú misma tu propio trabajo. Va por ahí. Ujú. Como unas ganas de volver a coger Sí, de sí, yo, cero. y además a mí me parece súper interesante esto también, la verdad es que sí. O sea, Jolín, no, pues no es madre mía, nada. Liz, pues estaríamos aquí todo el día hablando, vamos, de Yo mogollón para, de cosas. sí. Yo lo único que para cerrar, lo que diría es, no hay un futuro incierto. Si le sale la vena por la música o algo que decimos que no tiene salida, quién sabe, a lo mejor estudiar empresariales es lo que tiene menos salida, Sí, porque sí, además el tema de la consultoría está cambiando un mogollón. sí, O sea, es muy incierto todo y al final es darles más herramientas para de flexión crítica, eso, de gestión emocional, no de control, sino gestión. Si tienen eso, miedo sí, es sí, 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 normal y es bien tener miedo, pero sí, control, que no de te domine el aceptar, miedo. aceptar, sí. Y que si además tienen ganas de cambiar un pelín el mundo, jolín, pues se necesita un mogollón y aunque sea desde una posición muy humilde y vengas de una Sí, clase obrera, jolín, pues eh, al ser todo incierto también te da como un borrón y cuenta nueva, ¿no? sí, sí. Eh, y animarlos, porque cuando éramos adolescentes queríamos que nos animaran Claro, con aquello es que que es eso, es queríamos. que los adolescentes, yo por eso me encanta hablar con las madres sobre este tema porque veo tanto potencial en ellos, veo que ponen tanta pasión en lo que hacen que digo, por favor, es que estamos desperdiciando, estamos haciendo que nuestros hijos desperdicien eh, su adolescencia, que es maravillosa y de la que se puede sacar muchísimo. Entonces, pues mira, me alegro que lo hayas dicho, Liz, porque es una de las cosas que me gusta transmitir en adolescencia positiva. Y no nos queda ya mucho tiempo, nos van a cortar, porque sabes tú que Instagram nos deja solo una horita, pero antes de despedirme quería darte muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, que cualquier madre que quiera pues comunicarse contigo, que ahora creo que dejé por ahí tu Instagram, tu canal de Instagram también, por si alguien se quiere acercar a ti. Y nada, decirte que aquí me tienes para lo que necesites, aquí estamos todas y que cualquier cosa pues no Gracias. dudes en contactarnos, ¿vale? Muchas gracias por permitirme dar un poco de voz a Claro estas que cosas. sí, claro que sí. Muchas gracias, Liz. Un besazo muy gordo. Cuidaos mucho. Chao, chao. Bueno, pues ya habéis visto, mamis, que el futuro es incierto, no merece la pena preocuparse por él, ¿vale? Dejar que vuestros hijos decidan, ayudarles a encontrar eso que tanto les gusta. Y nada, ya sabéis que dejaré el directo colgado por si alguien se quiere quedar. Y ya lo último, deciros que os prometí que os iba a decir en qué estaba trabajando ahora. Pues estoy escribiendo, esto va dirigido a las mamis que tienen a sus hijos que van a entrar este año en secundaria, ¿vale? Estoy preparando un manual para que sepáis cuáles son los miedos a los que se van a enfrentar vuestros hijos al entrar en la secundaria, sobre todo si tienen que cambiar de centro, cuáles son vuestros miedos, que yo lo sé también, qué es lo que van a encontrar, qué cambios van a
a sentir vuestros hijos cuando cambien de la primaria a la secundaria, ¿vale? Y, y estoy trabajando en un manual para haceroslo llegar también y que no estéis tan asustadas de cara ni tan preocupadas de cara a qué va a pasar con vuestros hijos ahora que van a pasar a secundaria, ¿vale? Así que ya os iré dando más información poquito a poco, pero estoy ilusionada con este proyecto también porque creo que es necesario. Yo pasé mucho miedo también cuando mi hija pasó de la primaria a la secundaria, no sabía a qué me iba a enfrentar, el temor ese que tienes de, ay, madre mía, cuando entra a la secundaria con esos chavales tan grandes, paseándose por los pasillos y mi hija con lo pequeñita que es, pues todo eso lo voy a tratar en este manual para que vosotras o alguna mamá que conozcáis que tenga a su hijo en edad de que vaya a pasar a la secundaria, que lo lea y que no esté tan asustada, ¿vale? Ya os diré cuando lo publique y todas las noticias os las voy mandando por aquí. Muchas gracias como siempre a todas por estar aquí un día más, en un directo más. Nos vemos en el próximo directo, será el próximo lunes, si no me equivoco, ¿vale? Aunque el próximo lunes tengo evaluaciones, pero voy a intentar estar, ¿vale? Porque me apetece mucho hablar con vosotras. Y como no tengo ningún invitado para el lunes, si alguna mamá quiere entrar en el directo, me lo avisáis con antelación. Y si no, pues ya sabéis que yo pregunto en el directo a ver si alguna se anima, que siempre hay alguna que al final se anima a entrar, ¿vale? Muchas gracias a todas, Carol, Eva. Muchas gracias, muchos besitos. Eva, tenemos muchas Evas por aquí. Mariajo, besos, qué fieles sois, es que sois muy fieles. Chao.